Sean ustedes bienvenidos a Poder Financiero. Inicia esta semana con la necesidad de ver qué van a decidir los senadores. ¿Realmente qué tanta fuerza tiene el grupo de Ernesto Cordero, Javier Lozano, Gil Suart para introducir cambios a la ley de telecomunicaciones? Mire, que es una buena iniciativa, no hay ninguna duda. Que es mejor de lo que tenemos, tampoco. Sin embargo, no es perfecta, no es la panacea. Y hay algunos asuntos que deben ser considerados con muchísima atención porque pueden generar problemas mayores. Comienza la semana y los partidos políticos en el Senado de la República analizan la reforma de telecomunicaciones enviada por la Cámara de Diputados. Senadores de Acción Nacional y de la Revolución Democrática preparan cambios, mientras que el PRI busca que la reforma pase tal y como se recibió. El PAN, encabezado por Ernesto Cordero y Javier Lozano, busca definir las funciones que tendrá el Instituto Federal de Telecomunicaciones para evitar que se reste autoridad a la Comisión Federal de Competencia. Asimismo, pretende afinar la reciprocidad de la inversión extranjera en telecomunicaciones. Por su parte, el PRD busca especificar las reglas del espacio radioeléctrico recuperado y presentar las bases de protección a las radios comunitarias e indígenas que, en su opinión, quedaron marginadas de la reforma enviada por los diputados. Este tema en particular ha causado polémica entre diputados y senadores, ya que proponen legalizar radios comunitarias que hoy, en muchos casos, sirven a fines diferentes a los del servicio comunitario. Además, el PRD busca incluir en las negociaciones la propuesta ciudadana llamada Libre Internet para Todos, algo que aún no definen en su operación y objetivo, ya que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició desde enero de este 2013 la instalación de antenas en toda la República para dotar de banda ancha a la población. La ronda de pláticas continúa con funcionarios y empresarios del sector involucrados. A estas pláticas están invitados expertos y catedráticos y se prevé que incluso se realicen foros de discusión sobre el tema. Mire, es muy importante tener claro qué se debe cambiar y qué no se debe cambiar. Esto es en voz de los legisladores, una voz que, bueno, en algunos aspectos coincide con lo que se ha venido diciendo en la iniciativa privada. Hay una preocupación seria sobre el poder que tendría el IFETEL y hay también algunas necesidades de cambio. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión ha propuesto, por ejemplo, que una de las cadenas de televisión abierta sea licitada al público en general y otra por regiones. Esta iniciativa ha generado cierta polémica. Por el otro lado, también proponen, y me parece un acto de íntima justicia, que es preguntarnos qué nos van a dar a cambio los extranjeros por abrir nuestro sector de radio, de televisión, de telefonía. ¿Qué nos van a dar a cambio? Lo menos que deberíamos pedir es reciprocidad. Hay una condición totalmente diferente a la que se registró en los 90s, cuando era o se rescata al sector bancario o se interviene al sector bancario. Aquí nadie está pidiendo un rescate, aquí nadie lo necesita. Esta misma semana inician las discusiones en la Cámara de Senadores sobre la reforma a las telecomunicaciones. Una vez iniciada la revisión del paquete enviado por la Cámara de Diputados, los senadores de las tres principales fuerzas políticas fijan ya sus posturas. Bueno, es una ley avanzada, muy importante. Yo diría que un 80% es favorable. Tenemos que cuidar varios aspectos. Uno muy importante es que se tiene que incluir siempre dos palabras: telecomunicaciones y radiodifusión en todo el ordenamiento de la ley. Si no, solo queda resumida a los teléfonos y no a la radio y televisión. Son los dos grandes sectores monopólicos hoy día y esta ley se supone que debe de abordar los dos grandes sectores. Otro es la conformación del instituto como tal, del IFETEL, que hay un gran elector antes, que son tres entes que me parece deberían de ser entes especializados en el tema. Las telecomunicaciones, la radiodifusión, es todo un tema de mucha especialidad. ¿Qué tiene que ver el Banco de México en eso? ¿Qué tiene que ver? No, tienen que ser
quienes enseñan esto en el país, que son las universidades. Sí, el abrir el mercado, indudablemente, y generar competencia. Sí, que se amplíe el derecho de todos los mexicanos a acceder a la información. Que no, que las condiciones en que actualmente viene planteada la iniciativa deja muy vulnerado el derecho de la sociedad civil, de las comunidades y de los pueblos indígenas a acceder plenamente a los medios de comunicación. Creo que uno de los grandes vacíos es no haber considerado, además de como servicio público, de interés público las telecomunicaciones y haber definido un instituto de la radio y la televisión públicas para garantizar el acceso de la comunidad, de los pueblos indios, de las minorías a los medios de comunicación. Yo creo que el planteamiento que está tiene que ser el piso de la negociación, de la discusión. Me parece que tenemos que profundizar en temas como el Moss Offer, que no queda todavía claro el señalamiento, se está discutiendo en diputados, pero aquí en el Senado tenemos que garantizarlo. El tema de la regulación de la publicidad gubernamental es el gran ausente en este planteamiento y tenemos que enfatizarlo. Yo digo, de lo que nos llegó, ni un paso atrás. Lo que haya que adicionarle, modificarle, que sea para ensancharla, que sea para robustecerla. Todavía se pueden definir mucho mejor los criterios para determinar la dominancia en televisión. Se puede hacer incluso algunas precisiones con relación a la inversión extranjera directa en radiodifusión. Una cláusula de reciprocidad no le vendría mal. Podemos hacer una distinción de los usos comunitario e indígena, ahora que todo va a la figura de concesión. ¿Hacia dónde debe caminar la reforma energética? Es otra reforma que debe tener como centro, como eje, como base a los consumidores. ¿Y cómo es tener a los consumidores como centro? No es necesariamente con precios bajos que solo se disfrazan con subsidios grandes. Es necesario, por ejemplo, disminuir el subsidio que se les da a las gasolinas y encontrar otras fórmulas. Es necesario también plantearnos una agenda ecológica. Hoy no tenemos una agenda ecológica. Otro de los temas fundamentales es cómo cambiar el corazón de Pemex, que parecería que es una empresa del sindicato, no de todos los mexicanos. Termina el primer trimestre del año con dos reformas importantes para el desarrollo del país: la reforma educativa y la reforma a la ley de amparo. En las siguientes 2 semanas deberá estar aprobada la reforma a la ley de telecomunicaciones y solo habrá que esperar las leyes secundarias. Para el segundo semestre se esperan, como ya se anunció, la reforma fiscal y la energética, que necesariamente deberán caminar en paralelo. Sobre la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto ya estableció la modernización de Petróleos Mexicanos, que estará basada en 6 ejes. El primero es establecer una nueva estructura organizacional que la haga más eficiente y transparente. El segundo es alentar la ética y la responsabilidad social. El tercero es promover el crecimiento verde. El cuarto, potenciar a la industria. El quinto, orientará las inversiones. Y el sexto eje, fortalecerá su capacidad de inversión y el desarrollo tecnológico. Las estimaciones de Pemex arrojan reservas por 44.530 millones de barriles de crudo, lo que representa hasta 30 años de producción, que podrían ser menos si no se realizan los cambios necesarios. Uno de los puntos en donde transitarán de manera simultánea la reforma fiscal y energética será en materia de subsidios a los energéticos, que han demostrado ser ineficientes como apoyo a la población. Y es que hoy los hogares con mayores ingresos en México son los que más se benefician del apoyo o subsidio a las gasolinas, pues hoy son los que realizan un mayor consumo de estos combustibles. Según la encuesta nacional de ingreso-gasto de 2010, el decil de menores ingresos recibe solo 1.6% del apoyo que destina el gobierno para reducir la brecha entre precios domésticos e internacionales. Por otra parte, el 10% de los hogares con mayores ingresos concentra más de 30% de este subsidio. La cifra es alarmante. La reforma energética deberá estar enfocada en mantener subsidios dirigidos y estimular la generación de energías alternativas, mucho más limpias, baratas y eficientes, que beneficien directamente a la población al abaratar los costos. En el segundo semestre del año, de acuerdo con cómo está planteado en el Pacto por México, se va a presentar la iniciativa de reforma hacendaria.
¿Qué entendemos por una reforma hacendaria? ¿Qué entienden los mexicanos por una reforma hacendaria? Mexicanos que están en las cúpulas empresariales y mexicanos que por el otro lado están a pie, como usted, como yo. Uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto para 2013 es lograr sacar adelante una reforma hacendaria. Y es que es urgente revisar cómo se están gastando los recursos. Tan solo en el presupuesto de egresos 2013 se reasignaron 25,000 millones que se generaron de la ley de ingresos. El nuevo gobierno busca incrementar la recaudación y simplificar el régimen de impuestos para que sea más justo y transparente. Los analistas apuestan a que la propuesta que se presentará en el segundo semestre del año buscará generalizar el IVA, desaparecer el impuesto empresarial a tasa única, el IETU, y ampliar la base de contribuyentes, incorporando a los trabajadores informales, ya que dicho fenómeno representa 60% de la economía del país. El gobierno sabe que de no lograr bajar ese porcentaje, no habrá reforma fiscal que funcione. Incluso apuestan a que se elevará la tasa de impuestos a quienes más ganen, lo que elevaría la recaudación a 14% del PIB, desde el 10% que recauda actualmente. A esto, los analistas también apuestan por eliminar los regímenes fiscales preferenciales. Sin embargo, ninguna reforma hacendaria podrá transitar sin una reforma energética que genere mayores ingresos para el país. Y es que el modelo actual de ingresos hacendarios se basa en los ingresos petroleros, financiando a los demás sectores de la economía. Esta situación provoca que Petróleos Mexicanos sea una empresa enormemente ineficiente, ya que no cuenta con recursos para reinvertir y generar más utilidades. Adicionalmente, la reforma energética deberá echar a andar y hacer rentable la industria de energías alternativas para reducir la dependencia de los hidrocarburos. Para mí no queda ninguna duda que la reforma hacendaria debe comenzar y tener como corazón cómo gastamos. Desde el punto de vista de las finanzas personales, las cuales son aplicables a una familia, a una empresa y a un país, normalmente no sabemos en qué estamos gastando, ni cómo estamos gastando, ni la eficiencia que tiene el gasto. Yo soy un convencido, y en este programa lo hemos dicho una gran cantidad de veces, que tenemos que revisar cómo gasta este país. ¿Funcionan los programas? ¿No funcionan los programas? ¿Se está tirando el dinero a la basura? Es una pregunta que normalmente no nos hacemos. Para plantear una reforma fiscal y energética, el gobierno mexicano, junto con el Congreso, deberán hacer un enorme análisis sobre cómo se distribuye el gasto y cómo se deberá de gastar al haber mayores ingresos. Educación, salud pública, seguridad, infraestructura y desarrollo social son los 5 ejes principales del gasto. Los subsidios a energía son los más cuestionados. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México gasta cada año 4 veces más en subsidiar combustible que en todos los programas para combatir la pobreza. De hecho, México ha invertido en promedio por año entre 2005 y 2009 el equivalente a 1.5% del PIB, unos 196,000 millones de pesos de recursos presupuestarios para financiar recursos energéticos como la gasolina, electricidad, diésel y gas LP, mientras que para eliminar las dos principales carencias sociales de la población mexicana, el acceso a la seguridad social y el acceso a la salud, se requieren de recursos equivalentes al 5% del PIB. Si se suman los recursos dedicados a los subsidios energéticos en los últimos 5 años, se tendrían recursos suficientes para eliminar por completo ambas carencias. Para analistas nacionales e internacionales y para el mismo gobierno federal, estas cifras no son ajenas. Aceptan que se necesitan subsidios focalizados y dirigidos. Hoy buscan cambiar el modelo e invertir en nuevas tecnologías. Ejemplos hay muchos. Alemania creó el mercado mundial de fotovoltaicos a través de altos subsidios. China se convirtió en el líder mundial en energía eólica por los subsidios.
Brasil desarrolló su mercado y la tecnología de biocombustibles con base en subsidios. Y es que las naciones invierten más en energías renovables que en fuentes tradicionales. El otro gran tema son los ingresos que el gobierno entrega a los estados, provenientes de los excedentes de ingresos petroleros. Es un gasto que no se supervisa y que en muchos casos carece de transparencia. Gasto en infraestructura, educación, salud y desarrollo social son los principales argumentos de los estados para solicitar presupuesto. Muchos de estos gastos no son comprobados por los gobiernos estatales, escudándose en una falsa autonomía. Ya con una reforma fiscal lograda, el gobierno de Enrique Peña Nieto deberá redistribuir el gasto de manera más equitativa, enfocándolo o etiquetándolo en las principales necesidades de la población y no de los gobernantes estatales. La receta sencilla dice, hay que incrementar el ingreso, subamos los impuestos. Sí, sin embargo la experiencia internacional nos demuestra que eso no es tan sencillo, no es tan fácil y tiene una gran cantidad de aristas. ¿Cuál es la manera más eficiente de aumentar el ingreso? ¿Irnos por los impuestos al consumo, como es la tesis moderna, o irnos por los impuestos a la riqueza, como sería el impuesto sobre la renta? Yo personalmente creo que hay que disminuir el impuesto sobre la renta y cobrarles mayores impuestos al consumo. Sin embargo, a veces eso cuesta mucho de trabajo de entender para los políticos. El otro gran reto de la reforma fiscal proyectada para el segundo semestre del año será la nueva distribución del ingreso. Y es que un 81.7% del gasto programable está representado por el gasto corriente, mientras que el gasto de capital solo representa el 18.3%. Una verdadera reforma fiscal integral deberá planear correctamente el gasto, el ingreso y la deuda. De nada servirá obtener mejores ingresos por la vía fiscal si no se detiene la inercia del gasto público, que es clave para incidir directamente en la justicia social y mejorar la distribución del ingreso en un país con más de 52 millones de pobres. Algunos analistas apuestan a que la reforma fiscal que se planea lograr busca generar mayores ingresos imponiendo IVA en alimentos y medicinas, eliminando el IETU y creando impuestos diferenciados y progresivos para que paguen más quienes más tienen. Los mayores ingresos y los ahorros que se logren del gasto programado y reducido deberán ser aplicados a gasto de capital que genere empleos productivos a través de proyectos de inversión con una gran rentabilidad. Mención especial merece el impuesto al valor agregado y la tasa cero en alimentos y medicinas. Déjeme explicarle por qué. Porque se ha llenado de mitos, se ha llenado de tabúes. El Partido Revolucionario Institucional en un momento lo llevó hasta sus estatutos, que ya cambiaron afortunadamente. Creemos que el subsidio generalizado en alimentos y medicinas termina favoreciendo a los que menos tienen. Esa es una mentira. Es una mentira que tendríamos que cambiar radicalmente en este país. El subsidio generalizado a alimentos y medicinas beneficia a los que más tienen, a los más ricos. Beneficia a las personas que compran más comida, que compran más medicina, les toca más subsidio, les toca un subsidio a los ricos. Habrá quien me pueda decir, bueno, pero los pobres gastan un mayor porcentaje de su ingreso en alimentos y medicinas. Entonces, el problema es lo que gastan los pobres, no como un subsidio generalizado se desperdicia. Es muy sencillo, cobremos impuestos en alimentos y medicinas y redistribuyámoslo con programas que no sean asistencialistas, sino con programas que generen desarrollo social, gastando en los que menos tienen y en sus capacidades para competir. Si usted fue de los afortunados que tomó vacaciones, de esto quizá no se enteró debidamente. México se mantendrá creciendo por arriba de su potencial durante este y el próximo año,
al conseguir desempeños anuales del PIB de 3.3 y 3.6%, según indicadores de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Dentro de la organización, México tiene el tercer mayor potencial de crecimiento del conjunto, tras el de economías como la de Polonia y Eslovenia, que coinciden en el rango de 3.9%, e Israel, cuyo PIB potencial es de 3.6%. Según la encuesta mensual que realiza el Banco de México entre economistas del sector privado, los analistas aumentaron su expectativa de inflación para este año a 3.75% desde 3.66%, estimado hace un mes. También bajaron su estimación sobre el crecimiento de la economía en 2013 a 3.46% desde el 3.54%. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto por el que se promulga la ley de amparo. En su presentación, el mandatario señaló que los cambios se han logrado a partir de 3 rubros, ya que se amplía la esfera de protección de los derechos, se eleva la eficacia de la justicia mexicana y se fortalece al Poder Judicial de la Federación, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que el combate a la piratería, el contrabando y la economía ilegal debería ser el elemento fundamental en la estrategia nacional contra la inseguridad pública y el crimen organizado. Es que el organismo calcula que estos ilícitos generan un quebranto de más de 950,000 millones de pesos para la economía formal y el fisco, causado principalmente por la piratería y el contrabando. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó el inicio de operaciones desde este lunes a Banco Bicentenario como institución de banca múltiple con objeto social acotado, con lo que este sector cuenta ahora con 45 instituciones en activo. El nuevo banco proporcionará en un principio servicios financieros de ahorro y crédito enfocados al comercio exterior y al sector aduanero. Este año ha comenzado particularmente rápido, en materia de noticias, en materia de movimientos. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, comenzó con prisa. Hoy se puede hacer un primer balance de su administración. Terminó ya el primer trimestre del año. ¿Cómo va el país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo se comparan los indicadores económicos? Ponga mucha atención, se va a llevar una buena sorpresa. Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, al cierre del primer trimestre, la economía mexicana creció a un menor ritmo respecto al trimestre previo, por una moderación de sus exportaciones y del consumo interno. El indicador manufacturero del mismo instituto bajó 0.2 puntos en marzo, desde el mes previo a 52.2 unidades, su menor nivel en los últimos 4 meses. En tanto, el índice no manufacturero, que mide la actividad comercial y de servicios en la parte interna de la economía, cayó 0.2 puntos en marzo. Para el IMES, los resultados de ambos indicadores sugieren que la actividad económica durante el primer trimestre del 2013 tuvo un crecimiento económico mesurado. Mientras tanto, las remesas a México sumaron 8 meses consecutivos a la baja, y es que en febrero pasado alcanzaron su mayor caída desde septiembre del 2012. Los envíos de dinero de mexicanos en el extranjero retrocedieron 11.09% a tasa anual, lo que sumó 1.589 millones de dólares, con una remesa promedio de $293 durante el periodo. Previo a los datos oficiales, analistas del sector privado estiman una mayor inflación en México para el 2013, de acuerdo con un sondeo divulgado por el Banco de México. Los expertos estiman que los precios se eleven en 3.75% en este año. Por otra parte, esperan que el peso mantenga un paso firme, pues estiman que el tipo de cambio cerrará este año en 12.44 pesos por dólar, frente al previsto anterior de 12.55 unidades por billete verde. A no dudar, el equipo de deportes más exitoso en México se llama Selección Mexicana. La Copa Oro es una de estas grandes vitrinas para la selección mexicana y Juan Carlos Vázquez nos platica de este gran negocio para la Federación Mexicana de Fútbol.
3. 3 contra 3. Torrado la filtra. Atención con Giovanni. No hay fuera de lugar. Sigue Giovanni. Sigue Giovanni. Sale Howard. Sigue Giovanni. Sigue Giovanni. Sigue Giovanni. Sigue Giovanni. Sigue Giovanni. Sigue Giovanni. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Ultra recontra archi golazo que mete Giovanni Dos Santos! La selección mexicana de fútbol soccer representa un gran negocio para la Federación Mexicana, pero además la derrama de este producto cae en diferentes instancias: televisoras, organizadores y por supuesto patrocinadores. Pero echemos un vistazo a los organizadores de los eventos internacionales. La Copa Oro y Copa Confederaciones se empalman y la selección mexicana es tan vasta que puede hacer una selección titular y una alterna para disputar el otro torneo. La molestia de la CONCACAF de no tener a la selección mayor siempre se ha puesto de manifiesto, y aunque el valor de México en el área es muy superior, en realidad el valor de la selección azteca es el tercero más alto de América, solo atrás de Brasil y Argentina, e incluso por valor comercial probablemente México jugando en Estados Unidos tenga un impacto mayor del que puedan tener Argentina o el mismo pentacampeón en entradas y venta de souvenirs. $800,000 por juego amistoso es el cobro de México. $1 millón es el cobro de Argentina. Así el promotor que lleve a cabo el partido entre México y Argentina en Estados Unidos deberá tener claro esos conceptos. México es el que llena estadios y Argentina el que vende las playeras de Messi, si es que juega. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy aquí en Poder Financiero. Ya sabe, usted y yo tenemos una cita próximo lunes, 10 de la noche, Proyecto 40. Gracias, que le vaya muy bien.